este tema, hijitos, ánimo. Ahora fíjense, este tema no viene en el libro, no sé por qué. Y aparte yo siempre les doy un plus cuando les doy mis clases ahí en el salón. Les voy a enseñar cómo se escribe cualquier fórmula química. Acuérdense que va a haber ácidos, va a haber bases o hidróxidos, va a haber óxidos y va a haber sales. Aquí son reglas básicas para escribir cualquier fórmula química, no importa cuál función tenga, ¿ok? Son 5 pasos muy sencillos, aunque el último se refiere a otra cosa para que quede neutra en cuestión de carga eléctrica, pero los primeros 4 son los importantes. Fíjense bien. Primer paso, se escribe primero el metal o catión, o sea, el ion positivo. Y ya después escribes el no metal, el anión o el ion negativo. Ya está un ejemplo, el clásico ejemplo del agua. Hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Entonces se pone primero el hidrógeno, luego se pone el oxígeno. ¿Ya se fijaron? Ácido clorhídrico, HCl. Primero pongo el hidrógeno, luego el cloro. Sulfuro de galio. Primero pongo el galio y luego pongo el azufre. Ya los numeritos que van abajo, subíndices, es otra regla. A rato se los explico. Regla número 2. Dice, si los números de oxidación o valencia son diferentes, o sea, esto lo vimos en aquella clase donde vimos las familias del grupo A, alcalinos, alcalinoterrios, ¿se acuerdan? Ahí pusimos ahí número de oxidación. Era cuando les decía que unos perdían y otros ganaban. Más fácil, y era más 1, más 2 y más 3. Luego, menos 3, menos 2 y menos 1 y 0. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí van a usar esa tablita, se van a acordar. Si los números de oxidación son diferentes en los dos iones, o sea, en los dos elementos, entonces se cruzan y se escriben en la fórmula química. Ándale, fíjate. Ahí puse fierro más 3, oxígeno menos 2. Entonces, como primero va el fierro, luego el oxígeno, aplico la primera regla, ahora aplico la segunda. El fierro como es 3, lo cruzo al lado derecho del oxígeno. Y el oxígeno como es menos 2, lo cruzo al lado izquierdo del oxígeno. ¿Ya se fijaron? Ejemplo 2, aluminio y selenio. El aluminio es 3 y el selenio es menos 2. Es como el ejemplo anterior. No es que aquí esté sal y el anterior es un óxido. Y se cruzan. En el del agua, está muy obvio. Ya saben que es H2O, pero no, ahora saben por qué. El 1 lo cruzo el oxígeno, se pone invisible, o sea, no se pone. Y el 2 lo cruzo a la izquierda. ¿Ya se fijaron? Ahora ya saben por qué es H2O. Ahora, regla número 3. Dice, si los números de oxidación o valencia son iguales en los dos elementos, entonces no se cruzan ni se escriben en la fórmula química. Bueno, ahí les puse el ácido clorhídrico. H más 1, cloro menos 1. Como son iguales, aquí no me importa el signo, aquí no me dice que sean iguales, no me dicen si son positivos o negativos, me están hablando del número. Como son iguales, no se cruza el 1 ni menos 1 porque son iguales y no se anotan. Calcio y oxígeno. Era la cal, ¿se acuerdan? Yo les dije que era la cal en clases anteriores, con la que pintamos los canchas de fútbol. Como son iguales, 2 y menos 2 no se cruzan, no se escriben. Nitruro de aluminio, como son iguales, no se cruzan, no se escriben. Está muy sencillo. Cuarta regla. Mire, la cuarta regla se parece a la 2. El único inconveniente, por decirlo así, lo que van a poner atención, es que si el anión es poliatómico, entonces se pone primero un paréntesis y después, según el caso, se cruzan y se escriben. O a lo mejor no, según las reglas que van a aplicar en la fórmula química. Veamos un ejemplo muy sencillo. Indio es más 3 y el ion hidróxido es menos 1. Entonces, como tiene dos elementos el negativo, tiene OH, es poliatómico, primero pongo el OH y le pongo su paréntesis. Y ahora sí, cruzo el más 3 del indio, afuera del paréntesis. Y como el OH es 1, el 1 no se pone en el IN. ¿Ya se fijaron?
Ejemplo 2, amonio y azufre. El amonio es +1 y el azufre es -2. Entonces, el 1 se cruza a la derecha, entonces queda el S solo. Y el -2 del azufre, ahora le pongo paréntesis al catión y le pongo el 2. Ejemplo 3, aluminio +3, sulfato -2. Primero pongo el aluminio, luego pongo el sulfato. Como es poliatómico, le pongo paréntesis. Ahora cruzo. El 3 del aluminio lo cruzo a la derecha, afuera del paréntesis, y el -2 del sulfato lo cruzo a un lado del aluminio. Está muy sencillo, nomás se cruzan y se escriben. Ahora, ojo, fíjense. Les puse el ejemplo del hidróxido de sodio. Parecido al ejemplo 1 que dice hidróxido de indio. Pero aquí como son iguales, acuérdense que no se escriben y no se cruzan. O sea, en que sea OH poliatómico, ahí no hay necesidad de poner OH, paréntesis, nada más se pone OH. Ahí no se le pone paréntesis porque no se le va a cruzar ningún número. ¿Vieron la diferencia? Ok. Y por último, la regla número 5 dice que la suma algebraica de todos los números de oxidación o valencia en una fórmula química siempre debe de ser 0. O sea, queda neutra toda la molécula, toda la sustancia, el compuesto. Les puse el ejemplo del agua. Es H2O. Como el hidrógeno es +1 y el oxígeno es -2, lo multiplican ya. +1 por 2 queda +2. Y -2 por 1 invisible, que ahí lo puse yo para que lo vieran, me queda +2 y -2, 0. Ejemplo 2. Ácido bromhídrico. H+1, bromo -1. Como son iguales, no se cruzan, no se escriben, pero esa es otra regla. Ahora si se fijan, +1 y -1 me da 0. Y en el ejemplo 3, sulfuro de galio. El galio es 3, el azufre es -2. Primero los cruzo y los escribo. Luego 3 por 2, 6, -2 por 3, -6. Y la suma es 0. Creo que quedó muy fácil las reglas, mijitos. Están muy sencillas. Tienen su chiste, pero están muy sencillas. Cualquier duda la aclaramos en la clase, ahí en la reunión, en la videollamada. Ánimo, hijitos, anjitas. Bye.